Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a desempolvar un documento, una auténtica joya de 1993. Suena bien. ¿De qué se trata? Se llama Nueva visión geoestratégica del Perú como alternativa a los desafíos del siglo XXI. Un título bastante ambicioso. Totalmente. Los autores son Carlos Ramos Montoya, Jaime Castro Contreras, Víctor Bocanegra Benítez y Luis Concha Sequeiros. Y es fascinante porque, en el fondo, es una cápsula del tiempo que plantea una pregunta que los obsesionaba. A ver, ¿Cómo es posible tener un asiento en primera fila para el futuro del mundo y al mismo tiempo no darte cuenta? qué buena pregunta. Nuestra misión hoy es justamente esa. Desentrañar el diagnóstico que hicieron y, bueno, la solución tan audaz que propusieron en ese momento. Y es que para entender bien su propuesta es vital viajar a 1993. Hay que ponerse en contexto. Claro. La Guerra Fría acababa de terminar. El viejo mundo bipolar se había caído. Había una sensación de vértigo, ¿no? De que todo estaba cambiando. Un lienzo en blanco casi. Exacto. Mientras en Occidente se celebraba, en Asia, los tigres asiáticos estaban, bueno, rugiendo con un crecimiento económico que nadie había visto antes. Y mientras tanto, empezaba a tejerse la red. Ahí está, la era de la información casi en silencio. Y en medio de todo ese torbellino, estos autores se preguntan algo fundamental. En este nuevo mapa del mundo que se está dibujando, ¿dónde queda el Perú? Una pregunta clave, sin duda. Y para responderla, hicieron algo muy metódico. Primero, mirar hacia adentro. Empezar por casa. Sí, el libro arranca con un estudio sociológico muy riguroso que le encargó la Marina de Guerra del Perú. Querían medir algo que ellos llamaron la conciencia marítima. ¿Y cómo lo hicieron? Pues encuestaron a 800 personas en ciudades de todo el país, desde Lima hasta Iquitos. Buscaban, digamos, tomarle el pulso a la relación del peruano con su mar. Lo que es revelador aquí es la motivación. O sea, no era un estudio académico por pura curiosidad. No, para nada. La Marina sentía una profunda preocupación. Veían una paradoja dolorosa que el libro resume en una frase brutal. A ver. Tener una inmensa costa bañada por el mar más rico del mundo y, sin embargo, no tener la conciencia marítima que su realidad geográfica le plantea. Es una frase muy fuerte. Y la rematan con una metáfora casi trágica. Es el caso de quien teniendo ojos no quiere ver. El estudio era un intento de entender esa ceguera, para poder curarla. Y los resultados de esa revisión oftalmológica, como podríamos llamarla, son impactantes. Me imagino. Por ejemplo, en conocimiento histórico, casi el 82% identificaba a Miguel Grau como un héroe nacional, una cifra altísima. Claro, una figura central. Pero, y aquí empieza lo interesante, cuando se preguntaba por hechos históricos ocurridos en el mar, apenas la mitad recordaba alguno. O sea, La gente conocía al héroe, pero no el escenario de sus hazañas. exacto. Es una conexión simbólica, casi mitológica, pero desconectada de la geografía, del espacio real. Claro. El héroe se convierte en una estatua de bronce, no en un hombre que navegó y luchó en un mar concreto. Y esa misma desconexión, pues, se ve de forma aún más dramática cuando se analiza el conocimiento geográfico. Es que en geografía los datos son, bueno, casi cómicos. Si no fuera preocupante, claro. A ver, dame un ejemplo. La mitad de los encuestados no sabía qué porcentaje del planeta es agua. Pero el dato que me dejó helado es este. Un 65% no pudo nombrar ni un solo país de otro continente. ¿Cómo? Como Japón, China o Australia, que tuviera costa en el Océano Pacífico. ¡Wow! Pensemos un segundo en lo que eso significa. Es increíble. Es vivir de espaldas a tu vecindario global. Si no sabes quiénes son tus vecinos del otro lado del océano, ¿cómo vas a comerciar con ellos, a entenderlos, a competir? Imposible. Y esta miopía, como era de esperar, pues también se daba a nivel nacional. Casi la mitad de los peruanos, en 1993, no sabía cuánto medía su propia costa. Claro, te quedas aislado en tu propia esquina. Entonces, si sumamos todos estos datos, ¿cuál es el diagnóstico final que emerge de la encuesta? ¿Qué nos dice todo esto? Lo que todos estos números nos gritan es una idea muy simple pero demovedora. En 1993, el Perú no se entendía a sí mismo como una nación marítima. Era un país con mar, pero no del mar.
Exactamente. La geografía era un dato en un mapa, no una parte fundamental de la identidad colectiva. Y esto se veía en todo, incluso en la cultura. Sí, ese es otro punto fascinante del estudio. Revela que más del 70% de la gente nunca había leído un libro relacionado con el mar. 70%. Para una porción enorme de la población de un país con miles de kilómetros de costa, el mar era algo que se veía a lo lejos, pero no se leía, no se cantaba, no se vivía íntimamente. Y ahí está la clave que buscan señalar los autores. Esta falta de conciencia no es un simple dato curioso. No, va más allá. Es el síntoma de un problema mucho más profundo que ellos llaman la visión fatalista e inmediatista. Fatalista e inmediatista. Sí, si no conoces a fondo tu propio territorio y el potencial que encierra, es imposible trazar planes a futuro. Vives atrapado en el presente, apagando incendios, reaccionando en lugar de actuar. Es una mentalidad de supervivencia. No de desarrollo, exacto. Es la tiranía de la urgencia. Y es una trampa en la que es muy fácil caer, ¿eh? No solo para un país, sino en la vida misma. Me parece una reflexión potentísima. Totalmente. Ok, entonces el diagnóstico interno es brutal. Un país con amnesia de su propio mar, atrapado en el corto plazo. Pero lo fascinante es que los autores no se quedan ahí. Levantan la vista, miran hacia afuera. Escanean el planeta entero. Y es ahí donde la cosa se pone, profética. Totalmente. Dan un paso atrás para ver el gran lienzo de la historia. Describen cómo el poder mundial se ha movido a lo largo de los siglos siguiendo lo que ellos llaman ejes geoeconómicos. Ok. Primero fue la cuenca del Mediterráneo, el centro del mundo antiguo. Grecia, Roma, Egipto. Durante milenios, todo lo que importaba ocurría ahí. Luego, con los viajes de Colón y los grandes descubrimientos, el centro de gravedad se desplaza. Exacto. El eje se traslada a la cuenca del Atlántico, a partir del siglo XV. Europa y luego Estados Unidos se convierten en el motor del mundo, impulsados por la revolución industrial. El Atlántico fue el océano del poder durante 500 años. Entonces, después de ese recorrido por el Mediterráneo y el Atlántico, ¿hacia dónde dicen los autores que se dirigía el mundo? ¿Cuál era su gran predicción para nuestro siglo? Su gran predicción en 1993 es que el eje del poder mundial se estaba desplazando de forma inexorable hacia la cuenca del Pacífico. Hacia el Pacífico. Y esto no era una intuición mística. Estaban conectando los puntos de lo que veían en tiempo real, el milagro económico de Japón, que ya era una superpotencia industrial, y el ascenso imparable de los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Esos mismos. Y presentan un dato demoledor para la época, sumando solo el PBI de Estados Unidos y Japón. Solo esos dos. Ya representaban el 30% de la economía del mundo libre. El centro de gravedad económico del planeta se estaba moviendo ante sus ojos. Y para un país como el Perú, con una ubicación privilegiada en esa cuenca, esto no era una noticia lejana. Para nada. Era el anuncio de que el futuro del mundo iba a ocurrir literalmente frente a su costa. Los autores lo plantean como el gran reto y desafío del siglo XXI. Y para entender la magnitud de ese reto, identifican 4 megatendencias que estaban impulsando este cambio global. Son ideas que hoy nos parecen, Claro, hoy sí. pero que en 1993 eran increíblemente visionarias. A ver, desglosemos esas megatendencias. ¿Cuál es la primera? La primera es la transición de una sociedad industrial a una sociedad de la información. Hay que entender lo radical que era esto. Contexto de 1993. Sí. En el 93, la mayoría de la gente no tenía internet en casa. Y ellos ya hablaban de que la comunicación electrónica iba a redefinir la sociedad. Mencionan explícitamente cómo la fibra óptica sustituiría a los cables de cobre. Increíble. Y anticipan una aceleración del procesado de información y de imágenes. Estaban viendo venir el mundo de Google y las redes sociales antes de que existieran. Es impresionante. La segunda megatendencia. La transición a una tecnología avanzada impulsada por nuevos materiales. Afirman algo que es una ley en ingeniería. Los materiales definen los límites de la tecnología. Tiene todo el sentido. Y predicen que el acero, el rey de la era industrial, sería desafiado por aleaciones más ligeras y resistentes, como el aluminio, y sobre todo,
por las cerámicas avanzadas. Estaban anticipando toda la revolución de materiales que hoy es la base de la industria aeroespacial, la electrónica. Sí, la biomedicina, todo, exacto. Increíble. La tercera tendencia creo que ya la estamos viviendo a diario. Sí, la globalización de la economía. Decretan el fin de las economías cerradas, autárquicas. Describen con una claridad asombrosa el auge de las empresas transnacionales, Claro. que operan con una lógica global, a menudo por encima de los propios estados-nación. Es el mundo interconectado en el que vivimos, donde una decisión tomada en Seúl puede afectar el empleo en una ciudad de México o Perú. Y me imagino que la última megatendencia es la que une todo. Exactamente. Es la más filosófica, pero la más importante. La transición de una visión de corto a largo plazo. Ahí conectan todo. Aquí es donde conectan el análisis global con el diagnóstico interno del Perú. Critican duramente a los países en desarrollo por vivir en la coyuntura, mientras las potencias planifican a décadas vista. Pensando en viajes espaciales o en la colonización de los océanos, y lanzan una advertencia muy severa. Sin una visión estratégica a largo plazo, el Perú estaba condenado a descender definitivamente en la miseria, sin importar cuántos recursos tuviera. Entonces, si juntamos las dos partes del libro, el argumento es casi una paradoja. Sí, lo es. Por un lado, nos dicen que el Perú tenía la ubicación geográfica más privilegiada del planeta para el siglo XXI, como tener el lote mejor ubicado en la urbanización del futuro. Ajá. Pero por otro, el diagnóstico interno revela que sus habitantes, pues no sabían leer el mapa, ni siquiera eran conscientes del valor del terreno que pisaban. Ese es el corazón del libro. Es el gran pero. Esa ventaja geográfica es completamente inútil sin dos componentes cruciales. ¿Dos componentes? Primero, una conciencia marítima interna, que la población entienda, valore y se sienta parte de ese océano. Y segundo, una visión estratégica nacional a largo plazo que rompa con el inmediatismo. Es una llamada a la acción, en toda regla. El mensaje es, para poder aprovechar la gigantesca oportunidad que se presenta afuera, primero hay que ordenar la casa por dentro. Hay que alinear la mentalidad del país con su inmenso potencial geográfico. En resumen, entonces, hemos explorado una visión para el Perú concebida en 1993, construida sobre dos pilares. Muy claros. Un diagnóstico interno muy crudo, la falta de conciencia marítima de su gente y un análisis de las tendencias globales que apuntaban, al giro del poder mundial hacia el Pacífico. Era, en esencia, una propuesta para que el país se reinventara a sí mismo de cara al futuro. Y al mirar este texto desde nuestra perspectiva actual, la reflexión es inevitable. Sí, es asombrosa la capacidad de anticipación que tuvieron. Identificaron el ascenso de la cuenca del Pacífico y la centralidad de la era de la información con una claridad que, hoy, con los hechos consumados, parece obvia. Parece fácil verlo ahora. Pero que en su momento fue una apuesta audaz. Sin embargo, esto nos obliga a hacernos las preguntas difíciles. Claro, las preguntas que quedan flotando son: ¿cuánto ha avanzado realmente el Perú desde 1993 en construir esa conciencia marítima? Y la otra, ¿logró desarrollar esa visión estratégica a largo plazo que los autores consideraban indispensable para no quedar rezagado? Son preguntas incómodas, la verdad. Sí, porque la respuesta probablemente no sea la que nos gustaría. El potencial geográfico sigue ahí, intacto. Las megatendencias que ellos describieron no solo se cumplieron, se aceleraron. La pregunta es si la mentalidad, la visión interna, evolucionó al mismo ritmo. Y para dejar una última reflexión, hay un detalle en el libro que es casi una provocación. ¿Ah, sí? En un apéndice, los autores proponen un plan de largo plazo para desarrollar la conciencia marítima nacional. Y le ponen fecha de caducidad, para el periodo 1992-2020. 2020. Ese plazo ya se cumplió. Ya se cumplió hace años. Así que la pregunta final que nos deja este análisis es, considerando esa profunda desconexión que reveló el estudio de 1993, ¿qué tipo de acciones concretas y cotidianas en la educación, en la cultura, en los medios, podrían hoy, finalmente, cerrar la brecha entre una nación y su rasgo geográfico más definitorio, el mar?